Amanecía cuando el teléfono vibró una sola vez sobre la mesa de la cocina. Como si no quisiera despertar a a nadie. Como si supiera que ese zumbido iba a partir algo que yo no iba a poder volver a pegar. El vapor de la tetera empañaba la ventana, y un rayo de luz, tímido todavía, atravesaba la pequeña vidriera que yo misma había montado años atrás, con restos de vidrio de colores. Me llamo Ercilia Bañuelos. Tengo 72 años. Soy viuda y artesana de vitrales. Aprendí a cortar el vidrio sin temblar, pero nunca me enseñaron a cortar el dolor. Abrí el mensaje de Amaranta. Era corto, limpio, sin una coma fuera de lugar. Usted no participará. Es solo para la familia. Lo leí una vez. Lo leí dos. La tercera ya no lo estaba leyendo. Lo estaba escuchando. Como si la voz de ella llenara la cocina y se sentara en mi silla de mimbre a ordenar mi ausencia. El agua hirvió. Pero yo no apagué el fuego. En la bandeja aún estaba el pan del día anterior. Esa costumbre tonta de dejarlo listo por si pasan Nico y Amaranta temprano. La costumbre es un hilo que no se ve y, sin embargo, te ata. Toqué el cristal de la ventana con la yema del dedo para dibujar un medio círculo en el vaho. Pensé que el círculo algún día se cerraría, pero no ese día. Respondí con una sola palabra. Ok. No puse punto. No puse nada. Cerré el chat despacio, como quien apaga una vela con los dedos. El silencio me protegió de llorar. No es que no supiera llorar. Es que una parte de mí ya empezaba a entender que las lágrimas, en algunos momentos, son como la lluvia en una obra mojan, pero no sostienen nada. Me quedé de pie, mirando el celular. Y lo que fui recordando no fueron fiestas ni viajes, sino facturas. Recordé la lámpara del pasillo, que yo misma elegí porque Amaranta dijo que quería algo cálido, elegante, como de hotel. Recordé la cama del cuarto principal que me entregaron a las 9 de la noche, y yo monté con un destornillador chico, porque mañana viene el pintor. Suegra. Recordé la vez que Nicolás llamó con esa voz de niño que no le cabe en un adulto. Ma, la hipoteca no nos aprueba al final. Nos quedamos sin la casa, y yo, que nunca supe decirle que no a la urgencia de mi sangre, dije, dejen eso en mis manos. Y lo dejé. Pagué la casa, hasta el último enchufe, hasta el último tirador de cocina, hasta el seguro contra incendios que ellos no pensaron. Pagué y me quedé tranquila como quien pone una rosa en la tumba y dice, ya está. Pensé que la paz se podía comprar. Hoy entiendo que la paz se sostiene, no se compra. Volví a abrir el mensaje, como si adentro hubiera un segundo mensaje que no había leído. Usted no participará. La frase tenía algo quirúrgico. Usted, no Ercilia, no mamá, no abuela, no usted, por favor, usted. Es solo para la familia, remató. La mañana siguió naciendo sin mí. Afuera, una vecina bajó la basura. El camión hizo el mismo ruido de siempre. El barrio demostró que el mundo continúa, aunque a una la saquen de la foto. Me serví el té y lo dejé enfriar. ¿Cómo se enfría una decisión antes de tomarla? En el borde del mantel había una mancha chiquita de pintura morada. Recuerdo de la vidriera que hice para su pasillo. Amaranta dijo que le encantaba, que alzaba el ánimo. La instalé una tarde de domingo. Sola, porque ellos tenían un compromiso. Me reí bajito. Sin alegría. A veces lo más pesado no pesa. Pesa lo invisible, el gesto, el modo de nombrarte, la silla que te señalan o te quitan. Abrí el cajón de la cocina y saqué una libreta de tapas duras. Escribí la fecha, la hora y la frase exacta del mensaje. No sé por qué lo hice. Quizá porque el vidrio no se corta sin línea guía. Y yo necesitaba una para cortar esta mañana en dos. Di un sorbo al té ya tibio.
Luego apagué la hornilla. Respiré hondo. La paz no iba a venir sola. Había que fabricarla, como un vitral pieza por pieza. Con paciencia y filo. Me puse el abrigo. Guardé el teléfono. No tenía todavía un plan. Pero tenía algo mejor que un plan tenía un límite. Y cuando una mujer de mi edad, que ha sostenido casas enteras con los dedos, descubre un límite, la historia cambia. Cerré la puerta con llave. En el pasillo, el vidrio de colores devolvió la luz en pequeños triángulos sobre el suelo, como si el amanecer viniera en pedacitos a recordarme que todavía podía elegir por dónde entrarle al día. Entré despacio, como quien pisa un museo donde todo lo ha hecho uno mismo, pero que ya no le pertenece. El sol de media mañana se filtraba por las persianas nuevas del salón. Las había elegido yo, después de comparar catálogos enteros, porque Amaranta quería algo que no dejara pasar tanto polvo. Toqué la tela con la yema de los dedos y sentí un nudo en la garganta. Cada pliegue era un recuerdo de noches sin dormir, de cuentas revisadas hasta la madrugada para que nada faltara. El pasillo estaba en penumbras, pero la pequeña vidriera que yo misma monté devolvía reflejos azules y verdes en la pared. Amaranta me había dicho: «Esto da carácter. Suegra». Me encanta. Ahora, al mirarla, no sentí orgullo sino un cansancio viejo, como si esa vidriera hubiese atrapado también mis fuerzas. Me detuve en la sala. La lámpara colgante que importaron de Valencia, otro capricho suyo, había llegado en una caja enorme. Fui yo quien la desempacó, quien leyó las instrucciones y ajustó cada tornillo con cuidado. Mientras ellos se reían en la cocina con sus amigos, recuerdo haber sudado, subidas a la escalera, y cuando terminé, Amaranta aplaudió con un gesto elegante, como si yo fuera la contratista a la que se le paga por cumplir. Cerré los ojos y la memoria me llevó al día de la toma de llaves. Nicolás, con la emoción de un niño, me abrazó tan fuerte que casi me quiebra los huesos. Amaranta tenía lágrimas en los ojos. Sujetaba un ramo improvisado y me decía: «Siempre tendrá su cuarto aquí. Madre, esta es su casa también». Creí en esas palabras. Guardé las llaves como si fueran un símbolo de pertenencia, no de hipoteca moral. Ese día sentí que había cumplido mi misión como madre, darles un comienzo sólido. Pero los años convierten las promesas en polvo. Caminé hasta la habitación de invitados, la que supuestamente sería mía siempre. Encontré la cama impecable, las sábanas planchadas, los cojines acomodados, todo perfecto, como si nunca nadie hubiera dormido allí. Y, en el fondo, era cierto, jamás me dejaron quedarme. «Es que es más cómodo para usted en su propia casa», decían. «Allí tiene sus cosas». Cada excusa era una llave girando hacia la afuera. Me asomé al patio trasero. Planté yo misma los geranios en los maceteros, convencida de que un toque de color haría del lugar un hogar. Ahora estaban mustios, regados a medias. El agua que falta en esas plantas es la misma que me negaron en sus corazones. Respiré hondo. El aire pesaba distinto. Aquí era un aire ajeno, lleno de cosas que pagué, pero que no me pertenecían. Ni la lámpara, ni las cortinas, ni la vidriera, ni siquiera el suelo encerado que fregué con mis manos el día antes de la mudanza. Ya no era madre, ni invitada, ni parte de nada. En este escenario, yo era simplemente un cajero automático que no se queja, un banco al que nunca se le agradece la ventanilla abierta. Me senté en el sofá de cuero que compré con mi tarjeta y dejé que el silencio me envolviera. No lloré. Aprendí que las lágrimas, cuando nadie las recoge, se vuelven sal para uno mismo. Miré alrededor y pensé si pude levantar una casa entera pieza por pieza. También puedo levantar otra cosa. Si sé ensamblar muebles, montar lámparas,
desmontar vidrio con precisión. ¿Cómo no voy a poder desmontar la mentira que me dejaron? Me puse de pie. Acaricié por última vez la vidriera y salí despacio. Cerré la puerta sin mirar atrás. Si puedo montar una casa, también puedo desmontar una mentira. Marqué el número de Inés Cervera con un gesto automático. Como quien busca un vaso de agua después de una pesadilla. Contestó al segundo timbrazo, con esa voz ronca de maestra jubilada que no necesita preguntar para saber que algo anda mal. ¿Qué pasó? Ercilia dijo sin rodeos. Le conté el mensaje de Amaranta. No me interrumpió ni una sola vez. Solo respiraba al otro lado de la línea, como si cada palabra mía confirmara lo que ella ya intuía. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego sentenció. Lo planearon. No te engañes. Revisa tus cuentas. No dijo quizá, no dijo puede ser. Lo afirmó con la misma contundencia con la que corregía exámenes en el colegio. La conocía desde hacía más de 30 años, desde que nuestras hijas iban al mismo grupo de catequesis. Nunca fue de endulzar las cosas. Prefería la verdad cruda. Aunque doliera, me quedé quieta, con el teléfono aún pegado a la oreja. Sentí que su frase abría un cajón donde estaban guardadas todas las pequeñas renuncias que había ido acumulando sin darme cuenta. Las vi desfilar una a una. La vez que cancelé un viaje a Lisboa con Inés, porque Nicolás necesitaba que yo me quedara cuidando al perro mientras ellos se iban a la playa. La vez que retiré un dinero destinado a arreglar mi propio tejado para prestarlo y pagar un atraso en los estudios de posgrado de Amaranta. Temporal, me dijeron. Nunca regresó. La vez que hipotecaron mis vacaciones soñadas a Grecia, tenía los boletos en la mano y los devolví para cubrirles una deuda con la constructora. Siempre me repetía la misma letanía. Es por familia. El dinero va y viene, pero los hijos son para siempre. Ahora la frase se me deshacía como pan viejo en el agua. ¿Y si exagero? Inés susurré, como pidiendo permiso para seguir creyendo en lo imposible. Ercilia me cortó seca. No exageras. Te han hecho pequeña para que quepas en el bolsillo de ellos. Sentí un latigazo de vergüenza. Ella tenía razón. Había aceptado las migajas de atención a cambio de poner la mesa entera. Y me convencí de que eso era amor. Colgué despacio. Y me quedé sola, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Me dolían los hombros como si llevara encima no 72 años, sino todos los silencios juntos. Caminé hasta el escritorio y encendí el computador. El resplandor azul de la pantalla iluminó mi cara en la penumbra. Recordé cómo Amaranta insistía siempre. Déjeme a mí. Suegra. Yo entiendo mejor estas cosas de banca en línea. Así todo es más fácil. Esa palabra fácil sonaba ahora como un eco envenenado. Tecleé mi usuario con dedos torpes. El sistema me pidió la clave que casi nunca usaba. Tuve que mirar en un papel arrugado dentro de la agenda. Entré. La primera impresión fue de normalidad saldo corriente. Movimientos rutinarios. Pero Inés tenía razón. Y su voz seguía martillando. Revisa tus cuentas. Fui más atrás, línea por línea. Algo en mi pecho comenzó a tensarse. Pequeñas transferencias, siempre con conceptos amables: mantenimiento, emergencia doméstica, adeudo menor, sumas que no llamaban la atención, pero constantes, como gotas horadando piedra. Me acerqué más a la pantalla. Un nombre aparecía como usuario secundario, autorizado. Amaranta Robledo. El corazón me dio un vuelco. Me recosté en la silla, con la mirada fija en esas letras que parecían un tatuaje en la pantalla. Todo estaba bajo control de ella. Todo lo fácil tenía su nombre. Respiré hondo. En ese instante comprendí que la facilidad nunca fue un regalo. Era una jaula pintada de dorado. Volví a la pantalla con una calma que no era calma, sino ese silencio que antecede a un derrumbe.
Deslicé el cursor hacia los movimientos de meses anteriores. Al principio, todo parecía corriente luz, agua, compras pequeñas en el supermercado. Pero cuanto más retrocedía, más aparecían esas transferencias diminutas, repetidas como migas que alguien va dejando a propósito para perderme en el bosque. 50 euros aquí, 80 allá. 100 disfrazados bajo conceptos amables, remodelación patio, mantenimiento, ajuste de emergencias. Ninguna cantidad era lo bastante grande para levantar alarma, pero juntas formaban un río subterráneo que desembocaba lejos de mí. Me incliné hacia la pantalla. Había un detalle: cada transferencia estaba validada no solo con mi cuenta, sino con un usuario secundario. El nombre brilló como un cuchillo: Amaranta Robledo. Sentí un escalofrío en la espalda. No era imaginación ni sospecha. Era confirmación escrita con tinta digital. Me levanté de golpe. Caminé por la sala con el celular en la mano. Marqué el número de mi asesor financiero. Un hombre discreto que llevaba años gestionando mi modesta cartera de ahorros. Don Julián Carrero. Meticuloso hasta en la manera de pronunciar mi apellido. Contestó al tercer tono. Señora Bañuelos. ¡Qué sorpresa!, dijo con voz pausada. ¿Todo bien? Me costó tragar saliva. Necesito que revise mis cuentas ahora mismo. He visto movimientos que no reconozco. Lo escuché teclear al otro lado. Ese golpeteo de teclas que parecía marcar un veredicto. Un momento. Por favor. Silencio breve. Luego un murmullo. Sí. Veo varias operaciones. Transferencias periódicas. Nada fuera de lo autorizado. ¿Autorizado por quién? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Por usted, señora. Consta en el sistema que las órdenes se cursaron mediante un poder notarial vigente. Me quedé helada. ¿Qué poder notarial? Él aclaró la garganta. Un documento registrado el año pasado. Figura su firma junto a la de la señora Amaranta Robledo, habilitándola como representante para operaciones menores y pagos rutinarios. Todo legal. Todo regular. Me senté de golpe en la silla. El zumbido del refrigerador llenaba la cocina como un enjambre. Yo no recordaba haber firmado nada semejante. Don Julián, ¿puede enviarme copia de ese poder?, pedí con un hilo de voz. Por supuesto. Le llegará a su correo en unos minutos. Le aconsejo revisarlo con calma. Desde el punto de vista bancario, está en regla. Colgué despacio, con la sensación de que acababa de tragar un trozo de vidrio. Mi firma estaba ahí, estampada en un documento que le abría la puerta a mi nuera. Pero, ¿cuándo? ¿En qué momento exacto Amaranta me había puesto ese papel delante? Recordé varias escenas tardes con carpetas en la mesa. Ella sonriendo con esa dulzura calculada. Firme aquí. Suegra. Es solo para simplificar trámites. Así todo resulta más rápido. Yo firmaba confiada, como quien aprueba un formulario de seguro médico. Nunca imaginé que aquella tinta inocente podía convertirse en una cadena. Me llevé las manos al rostro. La trampa no fue el dinero que se iba ya a cuentagotas. La trampa fue hacerme creer que seguía siendo dueña de algo que ya no controlaba. Levanté la vista hacia la vidriera del pasillo. Los colores se proyectaban en la pared, igual que siempre. Pero yo los miraba de otra forma, ya no eran adornos. Eran testigos. El sobre electrónico con la copia del poder notarial me llegó esa misma noche. No pude dormir. Pasé las horas mirando esa firma mía en la pantalla, como si perteneciera a otra mujer, a una versión ingenua y distraída de mí. Al amanecer, con ojeras y el corazón apretado, marqué el número de un antiguo conocido, don Leandro Ferriz, abogado civil de prestigio en Zaragoza, recomendado hace años por una que es amiga del coro parroquial cuando tuve que arreglar la herencia de mi hermana.
Me recibió en su despacho a media mañana. El edificio era sobrio, con suelos de mármol y estanterías repletas de expedientes. Leandro, de cabello canoso y mirada aguda, me estrechó la mano con firmeza. Me impresionó su manera de escuchar sin prisas, sin interrumpir, como quien mide cada palabra que se le confía. Le relaté desde el mensaje de Amaranta hasta la llamada de mi asesor bancario. Cuando terminé, él se reclinó en la silla y entrelazó los dedos. «Señora Bañuelos, lo que describe no es un simple malentendido», dijo con calma, aunque sus ojos tenían un brillo de alerta. «Aquí se dan varias figuras jurídicas a considerar». Sacó una libreta y enumeró. Primero, revocación de donación por ingratitud. Usted transfirió una vivienda. ¿Correcto? Bien. La ley civil contempla que si los donatarios actúan con maltrato o ingratitud hacia el donante, se puede pedir la revocación. No es sencillo, pero es viable. Asentí, sintiendo que esa palabra ingratitud describía cada segundo de los últimos meses. Segundo, la revocación de poderes. Ese documento que usted firmó puede anularse. Y tercero, pediremos medidas cautelares, congelar movimientos en sus cuentas y prohibir cualquier disposición de la vivienda hasta que se aclare todo. Cada frase era como una herramienta que sacaba de una caja, alineándolas sobre la mesa de madera. Yo no entendía todos los tecnicismos, pero percibía la solidez detrás de cada una. «¿Y si ya han movido dinero?», pregunté, con un hilo de voz. «Entonces lo documentaremos», respondió. «Todo debe auditarse. Cada transferencia, cada cargo. La clave es dejar constancia». Me miró fijo, inclinándose hacia adelante. «Pero necesitamos ojos y oídos fuera de los registros. Para eso está Cayetano Mora», fruncí el ceño. «Un investigador privado. Serio, discreto. Ha trabajado conmigo en casos de fraude patrimonial. Él puede rastrear relaciones, detectar colusiones. Si su nuera tiene conexiones con notarios o intermediarios, Mora las encontrará. El nombre me sonó extraño, duro, como una piedra en un zapato. Pero al mismo tiempo me dio un alivio inesperado. Alguien estaría mirando en las sombras por mí. Leandro tomó el teléfono y marcó un número corto. Lo escuché presentarse con voz firme, resumir mi situación en frases concisas. Luego me pasó el auricular. «Señora Bañuelos». «Un placer», dijo una voz grave y pausada. «Soy Cayetano Mora. Mi trabajo será seguir las huellas que otros intentan borrar. Empezaré por la notaria que validó ese poder». Mencí a Oñate. «Quiero ver de dónde viene su relación con su nuera». Me quedé en silencio un instante. Pronunciar su nombre me revolvía el estómago. Amaranta, sonriendo, poniéndome papeles delante. Y esa notaria, quizá, prestándole la pluma. «Haga lo que deba hacer», contesté al fin. Colgué y miré a Leandro. Sus manos descansaban sobre la mesa, firmes como anclas. «No estás sola», dijo. Por primera vez en días. Me lo creí. Al salir a la calle, el aire frío me golpeó la cara. Caminé entre transeúntes que iban a su rutina sin sospechar que yo llevaba encima un secreto a punto de estallar. Saqué de mi bolso la copia impresa del poder notarial. La doblé con cuidado, como quien guarda la prueba de un crimen. Si la firma era el candado, necesitaba la llave, o el cerrajero correcto. El rumor de las ruedas de la maleta sobre el empedrado me despertó antes del amanecer. Desde mi balcón, apenas corrí la cortina para ver a Nicolás y a Amaranta cargar el coche. Iban rumbo a Mallorca. Lo había escuchado días antes en una de sus conversaciones descuidadas. Ella reía, con esa risa ligera que siempre parecía ensayada. Él asentía con el rostro hundido en el teléfono, como si el viaje no fuera suyo sino de la voluntad ajena que lo arrastraba. El motor se encendió.
y en cuestión de minutos ya eran humo en la esquina. Me preparé un café fuerte, intentando sacudirme esa mezcla de alivio y rabia que me dejaba su partida. La cocina olía a tostadas cuando escuché un crujido en la puerta de entrada. Me acerqué y vi que por debajo habían deslizado un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito en esa caligrafía redonda que reconocería en cualquier parte, la de Amaranta. Lo recogí con cautela. En la solapa, un post-it amarillo. Madre, solo firme cuando tenga un minuto. Todo será más fácil. Me temblaron los dedos antes de abrirlo. Adentro encontré un conjunto de documentos impresos, páginas con membretes oficiales y párrafos interminables. La primera hoja parecía inocua. Actualización patrimonial para fines de simplificación. Palabras limpias, administrativas, como las que usan para que uno no sospeche nada. Seguí leyendo y, cuanto más avanzaba, más se me helaba la sangre. Entre cláusulas largas y frases disfrazadas, aparecía lo esencial, un poder irrevocable y total, no solo sobre mis cuentas y propiedades, sino también sobre mis decisiones médicas y personales. Con una sola firma, Amaranta tendría mi vida entera en la palma de su mano. Me senté en la mesa con los documentos extendidos como un mapa de traición. Recordé todas las veces que me habló de facilitar trámites, de ahorrarme molestias. Ahora comprendía, no era para ayudarme, era para borrarme. Me levanté y encendí la impresora del pequeño despacho. Coloqué las hojas una a una y saqué fotocopias nítidas. Cada copia era un escudo, un testigo silencioso. Luego guardé los originales en una carpeta azul, la misma donde conservo las facturas del taller de vitrales. No firmé, no podía, no debía. En ese instante, con el zumbido de la impresora aún resonando, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Yo tenía la prueba de lo que tramaban, y aunque ellos creyeran que su ausencia me dejaba indefensa, era justo lo contrario. Me regalaban el tiempo y el espacio para reaccionar. Miré el sobre vacío. Lo arrugué entre las manos y lo arrojé a la basura. No merecía siquiera un cajón en mi casa. Luego, mientras el sol terminaba de levantarse sobre los tejados, escribí en mi libreta de tapas duras. Hoy dejaron caer la máscara. No firmé. Me serví otro café. Esta vez sin prisa. El aire fresco entraba por la ventana y me trajo la certeza de que ya no era la mujer que confiaba ciegamente. Había dado un paso. Pequeño pero crucial. Querían mi silencio con tinta. Tendrán mi silencio con pruebas. El teléfono sonó al tercer día de su ausencia. Era un número desconocido. Pero mi instinto ya reconocía la voz que se presentó al otro lado. Cayetano Mora, el investigador privado que don Leandro había puesto en mi camino. Señora Bañuelos, tengo un primer informe, dijo sin rodeos, con un tono tan seco como el crujir de un expediente viejo. Me senté en la mesa. Abrí mi libreta y preparé el bolígrafo. Ya no era la mujer sorprendida. Ahora quería cada detalle escrito, cada grieta documentada. Empiezo por lo más grave, continuó. Su nuera gestionó la preaprobación de una segunda hipoteca sobre la casa. La presentó como colateral libre de conflictos, ocultando la existencia del proceso de donación y el poder que usted había firmado. La entidad financiera, confiada en los documentos, aceptó iniciar el trámite. Sentí un escalofrío. Esa casa había salido de mis ahorros, de mis noches de insomnio calculando céntimo por céntimo. Ahora la exhibían como moneda de cambio, como si yo nunca hubiese existido. ¿Qué más encontró?, pregunté con un hilo de voz. Pagos de tarjetas personales, respondió con calma profesional. He rastreado movimientos que salen directamente de su fondo de retiro. Son importes variables,
algunos pequeños, otros más altos, pero todos tienen un patrón: liquidar deudas de consumo de Amaranta, viajes, boutiques, incluso un abono recurrente a un spa de lujo en Valencia. El bolígrafo se me resbaló de los dedos. Me quedé mirando la hoja en blanco. Ellos viajaban mientras yo ajustaba mi pensión, y cada masaje, cada copa de vino caro, había salido de las horas que pasé trabajando vidrio con las manos cortadas. Cayetano carraspeó al otro lado, como pidiendo permiso para dar el golpe final. He indagado también en la notaria que validó el poder Mencía Oñate. Encontré que es comadre de una tía de Amaranta. La relación no es ilegal en sí misma, pero levanta sospechas. Una coincidencia demasiado conveniente cuando se trata de otorgar poderes amplísimos a su nuera. Apoyé la frente en la palma de la mano. El rompecabezas encajaba. Amaranta nunca actuó sola. Siempre tuvo cómplices, personas dispuestas a maquillar documentos para que yo quedara reducida y a firma y silencio. ¿Qué quiere que haga ahora?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Documente todo lo que reciba, contestó. No rompa puentes todavía. Déjelos creer que no sospecha nada. Yo seguiré tirando del hilo. Colgué y me quedé con la libreta abierta. El café frío a un lado y un nudo en el estómago. En mis notas escribí con letra temblorosa: segunda hipoteca. Fondo de retiro drenado. Notaria vinculada a familia. Miré la carpeta azul donde guardaba la copia del poder irrevocable. Todo estaba allí: las pruebas de una traición calculada, pintada con sonrisas y papeles sellados. Me levanté y caminé hacia la vidriera del pasillo. Los fragmentos de colores seguían proyectando luces en la pared, pero ahora entendía la metáfora. No bastaba con que brillaran los cristales. También podías haber sombras escondidas en la unión del plomo. Si habían maquillado el expediente, ¿qué más habrían pintado sobre mi nombre? Me encontré caminando sin rumbo por las calles del barrio antiguo. Las piedras irregulares bajo mis zapatos y el aire fresco golpeándome la cara. No había dormido bien después de la llamada de Cayetano. Llevaba conmigo la sensación de tener la piel hecha de vidrio. Cualquier roce podía quebrarme. Sin embargo, los pasos me llevaron a un lugar que conocía de sobra: la parroquia donde tantas veces había colaborado con pequeñas reparaciones de vitrales. El padre Eugenio, hombre sereno de cabello blanco y manos grandes, me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. Había oído rumores de mi distanciamiento con Nicolás y Amaranta, aunque nunca me preguntó directamente. Esa mañana me ofreció un café caliente en la sacristía y, después de escucharme en silencio, me propuso algo que sonó a respiro: el centro de mujeres. Horizonte, vas a abrir un taller de oficios. Queremos que usted enseñe vitrales. Ercilia sería un faro para ellas. Y quizá también para usted. Acepté casi sin pensarlo. Sentí que mi vida, tan reducida a firmas y papeles legales, pedía volver a mancharse de polvo de vidrio y plomo. La primera vez que crucé la puerta del centro, me envolvió el murmullo de voces femeninas, mujeres de distintas edades, algunas jóvenes con niños pequeños, otras mayores con historias en los ojos. En una sala luminosa, instalamos mesas largas cubiertas con mantas y herramientas básicas. Cuando acerqué una pieza de vidrio azul al sol y se proyectó la mancha de color en la pared, escuché murmullos de asombro. Ese instante me recordó que todavía era dueña de algo: mi oficio. Trabajar con ellas me ordenaba la cabeza. Cada línea que marcaba en el vidrio era como trazar un plan. Cada soldadura de plomo era una decisión firme. Me descubrí murmurando para mis adentros: si puedo unir estos pedazos frágiles y crear belleza, también puedo unir los pedazos de mi vida. Fue en una de esas tardes de taller cuando apareció Rauda Salvatierra,
Una mujer de unos 40 años, traje impecable y ojos vivaces. Había sido contactada por don Leandro. Se presentó con discreción, esperando a que terminara mi clase para ir a hablar conmigo. Doña Ercilia, soy agente inmobiliaria. Su abogado me comentó la situación. Si usted logra recuperar el título de la casa, puedo asegurarle una venta rápida. Conozco compradores serios que buscan oportunidades inmediatas. Su voz transmitía eficacia, pero también prudencia. Yo asentí, aunque sentí un cosquilleo en el estómago. Vender esa casa significaba cerrar definitivamente la puerta a cualquier ilusión de reconciliación. No quiero especuladores ni prestanombres. Le dije, quiero que acabe en manos limpias. Alguien que la viva y no la exprima. Rauda sonrió con firmeza. Eso se puede garantizar. Déjelo en mis manos. Nos dimos la mano. Y en ese gesto intuí que ella sería pieza clave en el movimiento silencioso que ya estaba en marcha. Esa noche, al llegar a mi piso, desplegué sobre la mesa una plancha de vidrio transparente. Tomé el cortador y marqué una línea recta. El sonido seco del diamante contra el vidrio me recordó que nada se corta sin guía. La pieza se partió limpia. Sin astillarse, me quedé contemplando el fragmento bajo la luz de la lámpara. Entendí que mi vida pedía lo mismo: marcar antes de cortar, preparar la línea antes de dar el golpe, para cortar vidrio sin romperlo. Se marca primero. Haré igual con mi vida. Entré al despacho de don Leandro con una carpeta azul bajo el brazo. Dentro llevaba las fotocopias del poder irrevocable, mis notas con las transferencias sospechosas y el sobre arrugado que Amaranta había deslizado bajo mi puerta. Leandro las colocó sobre su mesa con la misma solemnidad con la que un juez dispone pruebas en audiencia. «Ha llegado la hora de actuar», dijo, acomodándose las gafas. Ese mismo día, redactó 3 escritos que se convertirían en mis primeras armas. El primero, la revocación del poder notarial que me había arrebatado la capacidad de decidir. El segundo, la revocación de la donación por ingratitud, amparada en el Código Civil. La ingratitud, explicó Leandro, no era solo una cuestión moral, era causa legal cuando los beneficiados humillan o perjudican al donante. Y el tercero, una medida cautelar de prohibición de disponer sobre el inmueble. Nadie podría hipotecar, vender o ceder aquella casa hasta que el tribunal resolviera. Firmé cada página con la mano firme, como si cada rúbrica fuese un ladrillo nuevo en un muro que empezabas a levantarme alrededor. Esto es apenas el comienzo. Doña Ercilia me advirtió. El proceso puede ser lento, pero mientras tanto quedará protegida. Salimos del despacho hacia una notaría neutral donde registramos la revocación. El aire de la sala olía a tinta fresca y a papel recién sellado. Por primera vez en meses, sentí que no era yo la que estaba contra la pared. Eran ellos quienes empezarían a tener límites. Esa misma tarde, se enviaron notificaciones a los bancos. El correo electrónico que recibí después era claro. Ningún movimiento se procesará sin su firma física y presencial. No más clics desde el móvil de Amaranta. No más facilidades a su medida. Me sorprendió lo rápido que podía cambiar la sensación de fragilidad por la de control. Caminar de regreso a casa con los sellos en la mano fue como recuperar aire después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Al llegar, me esperaba una llamada de Cayetano Mora. Su voz era grave, pero esta vez había un matiz casi satisfecho. He presentado un escrito en el colegio notarial sobre la actuación de la señora Mencía Oñate, el vínculo con la familia de su nuera y las irregularidades en la autorización. No pueden pasarse por alto. No será un juicio inmediato, pero quedará manchado su nombre en el registro. Y si intentan negarlo todo, pregunté. No podrán, contestó.
Las conexiones ya están documentadas. Si se maquilló un expediente, tarde o temprano se sabrá. Colgué y me apoyé en la vidriera del pasillo. La luz de la tarde atravesaba los fragmentos de color, dibujando formas distintas a las de la mañana. Recordé las palabras de Leandro. Esto es apenas el comienzo. Sí, pero era un comienzo distinto. Uno en el que yo no estaba callada ni entregada. Me serví un vaso de agua y respiré profundo. Imaginé a Nicolás y Amaranta caminando por la arena de Mallorca, convencidos de que todo seguía bajo su control. Ignoraban que mientras ellos tomaban cócteles frente al mar, yo estaba trazando líneas nuevas en un tablero donde ya no tendrían ventaja. Cuando regresen, el tablero ya no será el mismo. La lluvia golpeaba contra los cristales del balcón cuando abrí la vieja caja de recuerdos que guardo en el armario del pasillo. Entre álbumes descoloridos y cartas escolares, apareció un papel doblado en 4, manchado por la humedad. Lo desplegué con cuidado. Era un barco de papel que mi hijo había hecho cuando tenía apenas 7 años. En una de las solapas, con letra infantil y temblorosa, había escrito: «Siempre voy a cuidarte, mamá». Me quedé un rato sosteniéndolo entre los dedos. Ese barco nunca navegó más allá de la bañera. Pero en mi memoria llevaba toda una vida a cuestas. Recordé la tarde en que lo construimos juntos, la mesa de la cocina llena de crayones. Su risa desbordada cuando el barco flotó unos segundos antes de hundirse. Y su voz, clara y confiada: «No se preocupe, yo la cuidaré siempre». El contraste con el presente me desgarró. Ese niño se había convertido en un hombre callado, con los hombros caídos bajo la sombra de una esposa que lo guiaba como a un ciego. Cerré los ojos y respiré hondo. Tenía que hablar con él. Marqué su número. Contestó rápido, quizás sorprendido de escucharme. «Mamá, ¿está todo bien?». Su tono fue cordial, pero también incómodo. «Depende de lo que llames estar bien», respondí. Encontré movimientos en mis cuentas, documentos que jamás debí haber firmado. Y tu esposa me dejó un poder irrevocable bajo la puerta. ¿Quieres explicármelo? Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro largo. «Amaranta solo intenta ayudarte. Ya sabe cómo manejar estas cosas. No deberías preocuparte tanto». Ayudarme, mi voz salió más firme de lo que esperaba, quitándome el control de mis ahorros, hipotecando la casa que yo misma les regalé. ¿Titubeó? Quizás no se lo ha explicado bien. No exageres, mamá, no exageres. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. El mismo hijo que de niño prometió protegerme, ahora me pedía minimizar la traición. ¿Tú lo sabías?, Nicolás, pregunté despacio. Otro silencio. Luego balbuceó: «Yo confío en ella. No haría nada malo. Ni siquiera cuando los pagos de su tarjeta salen de mi fondo de retiro», ataqué de frente. El aire se espesó. Imaginé su rostro ruborizado, la mirada perdida en el suelo. «Mamá, no quiero discutir», murmuró al fin. «Cuando regresemos hablamos. No hagas un drama de todo esto». Contuve la rabia y bajé la voz. «El drama lo hicieron ustedes. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». Colgué sin esperar respuesta. Me quedé con el teléfono en la mano, observando otra vez el barco de papel. Lo sostuve sobre la palma, pensando en lo fácil que era hundirse si uno no sabía remar. Ya no me temblaban las manos. Entendí que mi hijo, por miedo o por comodidad, había decidido no decidir, y yo no podía seguir esperando a que abriera los ojos mientras me despojaban de lo poco que me quedaba. Guardé el barco de papel de nuevo en la caja. Cerré la tapa con calma y caminé hacia la mesa del comedor, donde me esperaban los documentos sellados por el juzgado. Pasé los dedos por los timbres rojos como quien acaricia una armadura. Si él no decide,
Yo decidiré por mí. La llamada de don Leandro llegó una mañana fría, mientras yo limpiaba los restos de vidrio en el taller de Horizonte. Sus palabras fueron la chispa que necesitaba. Tenemos resolución provisional. Doña Ercilia. El juez le restituye el dominio de la casa mientras se resuelve el juicio de revocación. Nadie puede mover un dedo sin su consentimiento. Me quedé quieta. Con las manos apoyadas en la mesa, sentí que aquel sello judicial era como un vidrio cortado en línea perfecta, limpio. Firme, sin margen de duda. Esa misma tarde, me reuní con Rauda Salvatierra, la agente inmobiliaria. Llevaba un portafolio delgado y una seguridad contagiosa. Abrió el contrato de compraventa express sobre la mesa del despacho de Leandro. He encontrado una pareja interesada, dijo. Jóvenes, solventes, con la ilusión de mudarse cuanto antes. Se llaman Yago Urrutia y Mirela Ross. Están dispuestos a pagar al contado, siempre que el trámite sea ágil. El plan era preciso. El dinero no iría directamente a mis cuentas, sino a un fideicomiso blindado, fuera del alcance de Nicolás y Amaranta. Nada de fisuras, nada de grietas. ¿Estás segura? Doña Ercilia preguntó Rauda con seriedad. Vender es cerrar una puerta para siempre. La miré a los ojos. Más que vender, estoy rescatando lo que es mío. Firmé los documentos preliminares con una calma que me sorprendió. Cada rúbrica era un bisturí que cortaba la atadura invisible que me habían impuesto. Esa noche, mientras repasaba mis notas en la libreta de tapas duras, sonó el teléfono. Era Cayetano Mora. Su tono traía esa mezcla de profesionalismo y desdén que suele reservar para los que cree más listos de lo que son. Encontré algo interesante, dijo. Un intercambio de mensajes entre su nuera y una amiga. Amaranta se jacta de que lo tiene todo amarrado, la casa, las cuentas, incluso a su propio marido. Según ella, usted no sospecha nada. Escuché en silencio, con el corazón latiendo lento. Pesado. ¿Cómo lo consiguió?, pregunté. Con paciencia y fuentes discretas. Pero lo importante no es cómo, sino lo que revela. Ellos creen que usted sigue en la sombra. Miré alrededor de mi sala. Iluminada por la lámpara que yo misma colgué años atrás, pensé en los barcos de papel de Nicolás, en las sonrisas falsas de Amaranta, en los días que me hicieron sentir un mueble viejo. Que sigan creyéndolo, dije al fin. El golpe será más limpio si no lo ven venir. Colgué y cerré la carpeta donde guardaba todas las pruebas. El crujido del cartón sonó como un vidrio quebrándose a lo lejos. Una cosa es presumir. Otra, muy distinta, es probar. El cielo estaba gris aquella mañana, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Llegué a la notaría acompañada de don Leandro y de Rauda, que llevaba la carpeta de documentos contra el pecho, como quien custodia un tesoro. No era la notaría de siempre. Desde luego, nada de Mencía Oñate ni de sus vínculos familiares con Amaranta. Esta vez, el trámite se haría con un notario ajeno. Don Hilario Bragado, hombre serio, de gesto parco y fama de incorruptible. El despacho olía a madera encerada y a tinta fresca. El murmullo de voces de otros clientes apenas alcanzaba a atravesar las paredes gruesas. Me hicieron pasar a una sala pequeña, sin ornamentos. Apenas una mesa robusta y 3 sillas. Hilario hojeó los documentos con una minuciosidad que me recordó a un cirujano. Cada cláusula era leída, explicada y sellada con un golpe firme de pluma. Rauda intervino para subrayar los puntos esenciales, la venta a Yago, y Mirela quedaba blindada con una cláusula anticontestación. Eso significaba que, aunque Amaranta o Nicolás intentaran impugnarla, el contrato seguiría siendo válido y los fondos permanecerían fuera de su alcance. Todo se depositará en un fideicomiso ya constituido.
explicó Hilario con su voz grave. Nadie, salvo usted, podrá disponer de un céntimo. Asentí en silencio, apretando los dedos contra el regazo. Al final, me entregaron la pluma estilográfica. El metal frío en mi mano pesaba más que cualquier llave. Recordé el día en que firmé, sin sospechar, aquel poder notarial que Amaranta disfrazó de facilidad. Esa tinta casi me roba la vida entera. Ahora, con la misma tinta, estaba recuperando lo perdido. Escribí mi nombre completo, Ercilia Bañuelos, con letra clara, sin titubeos, una vez, otra vez, en cada hoja. Cada rúbrica era un corte limpio contra la telaraña que habían tejido a mi alrededor. Cuando Hilario pronunció la palabra perfeccionada, supe que ya no había marcha atrás. La venta se había consumado. La casa que yo había regalado con ingenuidad pasaba ahora a manos de otros, de una pareja que la viviría sin trampas ni traiciones, y el dinero se trasladaba, como un río subterráneo, hacia una cuenta blindada, inaccesible para Nicolás y Amaranta. Me temblaban las manos, pero no de miedo, era un temblor distinto, como el que me recorre siempre al cortar un vidrio y comprobar que la línea salió perfecta, sin astillas. Me cubrí la boca para ocultar una sonrisa que no recordaba haber sentido en años. Al salir a la calle, el viento me golpeó la cara. Respiré hondo. Los coches pasaban. La gente caminaba con prisa, pero yo me sentía suspendida en otro tiempo. En mi bolso llevaba copias selladas de la escritura, más ligeras que el aire y más pesadas que el plomo. Miré el cielo todavía encapotado y pensé en ellos, en su crucero por Mallorca, convencidos de que lo tenían todo amarrado. No sabían que, mientras bebían cócteles, yo había soltado el nudo y había tejido el mío propio. La casa ya no es su red, es mi cuerda de rescate. El día que regresaron de Mallorca, amaneció con un sol insolente. De esos que parecen burlarse de la gente. Yo estaba lista desde temprano, sentada en un banco frente a la calle principal, con la carpeta azul y la carpeta gris apoyadas en mi regazo. Sentía el aire frío en la nuca, pero dentro de mí había una calma que no recordaba desde hacía años. Pasado el mediodía, vi doblar la esquina al coche de Nicolás. Llevaban las ventanillas abiertas, la música alta y las gafas de sol reluciendo. Venían bronceados, confiados, felices. Amaranta reía a carcajadas mientras hablaba por el altavoz del móvil, organizando citas y compromisos como si la vida entera le perteneciera. Nicolás conducía con esa expresión de hombre distraído, domesticado, como si nada en el mundo pudiera estropearles el regreso. Pero lo primero que encontraron al llegar a la calle fueron los camiones de mudanza aparcados frente a la casa. Varias cajas entraban y salían por la puerta. Mientras Yago y Mirela, la joven pareja compradora, recibían instrucciones de los operarios. Ella sostenía un plano en la mano. Él señalaba la pared donde colgarían un cuadro. Ambos sonreían, ilusionados, sin saber que estaban a punto de convertirse en testigos de un ajuste de cuentas. El coche frenó en seco. Amaranta se quitó las gafas con un gesto brusco. ¡Qué demonios!, susurró, pero ya su voz sonaba como un rugido contenido. Yo crucé la calle despacio, sin apurar el paso. Podía sentir cómo cada vecino se asomaba desde las ventanas, atraído por la escena. Nicolás fue el primero en verme. Bajó del coche con la cara desencajada. Pero lo que me sorprendió no fue su expresión, sino su palabra, mamá. Hacía meses que no me llamaba así, desde que Amaranta empezó a corregirlo en público. No seas tan infantil. Nicolás, di madre. Suena más adulto. Escuchar de nuevo esa palabra en su boca me atravesó como una corriente eléctrica. Amaranta, en cambio,
Reaccionó con furia. Bajó del coche dando un portazo. Se ajustó la blusa blanca y me apuntó con el dedo como si yo fuera la intrusa. «¡Esto es ilegal!», gritó, atrayendo aún más miradas de los curiosos. «No tiene derecho a estar aquí. Esta casa es nuestra». No respondí enseguida. Abrí con cuidado mi bolso y saqué la carpeta 1, de color azul marino. La sostuve en alto como quien muestra un arma cargada. «Aquí tiene», le dije con voz serena, «la resolución de revocación del poder notarial, la demanda de revocación por ingratitud y la medida cautelar que prohíbe cualquier disposición sobre este inmueble». Se la entregué en la mano. Amaranta la abrió de golpe, hojeando los papeles con rapidez. Como quien busca una trampa escondida, su rostro empezó a tensarse, pero todavía conservaba un aire de desafío. Entonces saqué la carpeta 2, la gris, más delgada pero infinitamente más letal. Y aquí añadí, está la auditoría realizada por el investigador Cayetano Mora. Transferencias desde mis cuentas hacia sus tarjetas personales. Pagos de lujos con mi fondo de retiro. Constancia de un intento de segunda hipoteca sin mi autorización y el informe sobre la notaria Mencía Oñate. Cada hoja es una prueba. Cada firma, un hilo de la telaraña que ustedes tejieron. Se la puse delante de Nicolás. ¿No a ella? A él. Su mano tembló al recibirla. Empezó a pasar página tras página, y vi cómo su piel perdía el color lentamente, como si la sangre lo abandonara. Amaranta intentó arrebatársela, pero Nicolás la apartó de un manotazo. Sus labios murmuraron apenas, con voz rota. «¿Qué hiciste?» «Amaranta», ella reaccionó con ese tono cortante que conocía de memoria. «No me culpes, todo fue por nosotros, para asegurar nuestro futuro. Tu madre exagera, como siempre». Pero la voz ya no tenía la seguridad de antes. Yo lo vi, era la voz de alguien acorralada. Nicolás bajó la vista a los papeles. El murmullo de los vecinos crecía alrededor. Y los operarios de la mudanza habían detenido su trabajo, observando la escena en silencio. La pareja compradora se había refugiado en un rincón, incómoda, pero sin moverse. Era como si todo el barrio estuviera esperando la sentencia. Yo respiré hondo. No me hizo falta levantar la voz. Lo que ustedes llaman exagerar. La ley lo llama abuso financiero aún mayor, y lo que llaman asegurar el futuro. Yo lo llamo robarme el presente. Los ojos de Nicolás se llenaron de lágrimas contenidas. Amaranta apretó la carpeta contra su pecho, como si pudiera borrar con fuerza lo que estaba escrito. El sol seguía brillando alto, pero sobre sus rostros cayó una sombra. En ese instante, supe que habían comprendido la magnitud de lo que enfrentaban. Cuando leen, el sol se les apaga en la cara. Amaranta tardó apenas un par de segundos en reaccionar. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó a toda prisa. Su voz, alta y estridente, se proyectaba como un altavoz en medio de la calle. «Sí, policía local. Vengan de inmediato. Están cometiendo un fraude aquí mismo». En nuestra casa, gritaba, mirándome de reojo como si con eso pudiera intimidarme. Los vecinos empezaron a asomarse desde los balcones, algunos discretos, otros con descarada curiosidad. Era sábado por la tarde y no había mejor espectáculo que un escándalo familiar en plena calle. Sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por la humillación pública a la que me exponía. Aunque sabía que la verdad estaba de mi lado. 15 minutos después, una patrulla se detuvo frente a la acera. 2 agentes bajaron. Uno más joven, otro veterano de bigote canoso. Fue este último quien se acercó, recibiendo de inmediato a una Amaranta exaltada que le entregó papeles arrugados. «Mire, señor agente, esta mujer pretende despojarnos de nuestro hogar
con documentos falsificados. Esto es ilegal, exclamó, al borde de la histeria. El policía abrió la carpeta con calma. Hojeó cada hoja con parsimonia. Yo, sin pronunciar palabra, le ofrecí mis copias certificadas, con sellos oficiales y rúbricas frescas. Leandro había previsto este escenario, cada documento estaba duplicado y registrado. El silencio se hizo pesado. El agente mayor ajustó sus gafas y dijo con voz clara, audible para todos los curiosos alrededor: Señora, todo está en regla. Aquí consta resolución judicial provisional, revocación de poderes, medidas cautelares, venta perfeccionada. No hay irregularidad alguna. El murmullo entre los balcones se convirtió en un zumbido. Algunos vecinos intercambiaban miradas cómplices. Otros sacaban los móviles disimuladamente. Amaranta se quedó de piedra, con la boca abierta. Intentó articular algo, pero solo salió un jadeo entrecortado. Nicolás, a un lado, se encogió como un niño sorprendido en falta. Sus hombros parecían más pequeños, su cuerpo más débil. El bronceado de Mallorca ya no brillaba, la vergüenza lo apagaba todo. Señora, le recomiendo serenarse, añadió el agente. Montar un espectáculo solo le perjudicará más. Amaranta dio un paso atrás, respirando con dificultad. Se giró hacia Nicolás, y entonces su furia cambió de blanco. «¿No decías que tu madre no se atrevería?», escupió, con la voz quebrada entre reproche y rabia. La frase rebotó en las paredes de la calle como un disparo. Nicolás bajó la cabeza, incapaz de responder. Yo lo vi encogerse aún más, reduciéndose a la sombra del niño que un día me prometió cuidar. Los agentes, después de una última advertencia, subieron de nuevo al coche y se marcharon. La patrulla se alejó dejando tras de sí un silencio extraño, denso, que solo rompía el murmullo de los vecinos todavía asomados. Yo me quedé quieta, con la carpeta en la mano. No necesitaba decir nada, la escena hablaba por sí sola. Amaranta apretaba los labios, consciente de que la máscara se le había caído frente a todos. Nicolás parecía un hombre roto, incapaz de sostenerse ni de sostenerla. La gente comenzó a retirarse lentamente, aunque supe que las conversaciones continuarían tras las persianas. ¿Viste cómo la nuera intentó quedarse con todo? ¿Y el hijo? Callado. ¡Qué vergüenza! Yo caminé hacia la esquina con pasos tranquilos, sin mirar atrás. Sentí que la calle entera me devolvía una dignidad que había estado enterrada bajo meses de silencio. Ya no era yo la que se escondía. Eran ellos los expuestos, desnudos ante todos. Su unión era de papel. Ya se humedece. La calle volvió a la calma después del espectáculo con la policía. Los vecinos cerraron persianas. Los camiones retomaron la mudanza. Y Amaranta, furiosa, se encerró en el coche con el rostro vuelto hacia la ventanilla. Fue entonces cuando Nicolás se me acercó. Caminaba despacio, arrastrando los pies como si cada paso pesara toneladas. Mamá susurró, en voz baja, para que nadie más lo oyera: ¿podemos hablar? A solas. Lo miré largo rato antes de asentir. Nos apartamos hasta una esquina tranquila, bajo la sombra de un plátano. La carpeta seguía en mis manos, pesada como un recordatorio. Él respiraba agitado, las manos sudorosas. «Dame otra oportunidad», me pidió, con los ojos húmedos. «La oportunidad que pides no es con palabras». Nicolás, le respondí. «Con calma. La única manera es con verdad completa». Tragó saliva. Bajó la cabeza. Durante unos segundos creí que ibas a callar, como siempre. Pero entonces empecé a hablar, casi en un hilo de voz. Todo comenzó con un proyecto, un negocio de distribución que monté con 2 amigos. Pensábamos que iba a despegar, pero fue un fracaso. Me endeudé con bancos, con proveedores.
Y Amaranta dijo que no podíamos permitirnos parecer pobres. Me presionó. Mamá. Decía que si caíamos, nos hundiríamos para siempre. Yo lo escuchaba. Cada palabra un clavo en el ataúd de aquel niño que me prometió cuidarme. Y por eso permitiste que manipulara mis cuentas, mis ahorros. Mi casa. Le interrumpí. Él alzó la vista, suplicante. Tenía miedo de perderlo todo, de perderla a ella, de que nos señalaran. Amaranta siempre me recordaba que tú ibas a entender, que lo hacías todo por la familia. Yo quería creerlo. Sentí una punzada en el pecho. No era sorpresa, era la confirmación de lo que ya intuía. No solo había cobardía, también complicidad. Escúchame bien, Nicolás, dije despacio, marcando cada sílaba. El perdón no es absolución, y mucho menos es volver a compartir administración ni llaves. Te quise, te ayudé, y hasta regalé mi techo. Pero eso se acabó. Él intentó acercarse. Con un gesto torpe de niño arrepentido. Mamá, no me dejes sin nada. No te estoy dejando sin nada. Repliqué. Te estoy ofreciendo lo único que todavía puede salvarte la posibilidad de enfrentarte a lo que eres. Sin disfraces. Saqué aire hondo. Y añadí. Si quieres, hay una opción: terapia familiar. Pero solo con una condición. Tienes que romper con la manipulación de Amaranta. Si no lo haces, ninguna sesión servirá. Nicolás abrió la boca, pero no salió palabra. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Lo vi debatirse entre dos mundos, el de la sumisión cómoda y el de la dignidad que le daba miedo conquistar. Apoyé la mano en su hombro. Apenas un segundo. El camino está frente a ti, pero no caminaré más por ti. Me di la vuelta y regresé hacia la calle, hacia el bullicio de los mudanceros y las voces que aún resonaban. Sentí la brisa fresca en la cara, como un alivio después de una tormenta. Nicolás permaneció quieto bajo el árbol, una figura encogida, incapaz de elegir, y entendí, con un dolor sereno, que a veces salvarse implica perder lo que más duele. Las semanas siguientes fueron un vaivén de papeles, firmas y reuniones discretas. Con la casa ya vendida y el dinero protegido en un fideicomiso provisional, faltaba lo más importante: garantizar que nunca más pudieran usar mi propio patrimonio como un cuchillo contra mí. Fue don Leandro quien, con su calma de viejo lobo, me planteó la idea en su despacho de madera oscura. Doña Ercilia me dijo, juntando las manos sobre la mesa: lo que usted necesita no es solo recuperar lo que es suyo, sino blindarlo, que nadie vuelva a manipularla, ni siquiera bajo el disfraz de la familia. Asentí. ¿Y cómo se logra eso? Con una figura poco usada, pero perfectamente legal, un fideicomiso con cláusula candado. Sus ojos brillaron, satisfechos de anticipar mi reacción. Me explicó despacio: todo mi patrimonio pasaría a un fideicomiso irrevocable, administrado bajo normas estrictas, y habría una condición central: quien incurriera en violencia económica o abuso patrimonial quedaría automáticamente excluido como heredero o beneficiario. No habría reconciliación posible que borrara esa mancha, ni llantos de último momento capaces de alterar el contrato. Además, cualquier donación futura que yo quisiera otorgar estaría sujeta a un requisito: respeto comprobable. ¿Respeto comprobable?, pregunté, intrigada. Leandro sonrió apenas. Sí, doña Ercilia, no se trata de promesas ni de palabras bonitas. Hablo de pruebas concretas: convivencia digna, ausencia de denuncias, informes de conducta si fuese necesario. Usted decide qué parámetros son aceptables. Me quedé en silencio, escuchando el eco de esa frase. Durante años había confundido el respeto con resignación, la gratitud con obediencia, el amor con dependencia
Ahora tenía en mis manos la posibilidad de darle forma legal a lo que tantas veces me negaron que mi valor no dependiera de lo útil que les resultara. «Hágalo», respondí al fin, con la voz firme. «Ponga ese candado». Pasé toda la tarde firmando documentos. Leandro repasaba cada cláusula, y yo sentía que cada rúbrica era un ladrillo más en el muro que levantaba entre mi vida y sus abusos. Firmar no era ya una condena, como lo había sido con aquel poder notarial. Ahora era una defensa, un golpe de martillo cerrando una puerta por dentro. Cuando todo quedó listo, Leandro me estrechó la mano con respeto. Ahora, doña Ercilia, su futuro ya no depende de los caprichos de nadie. Al salir del despacho, sentí que mis pasos eran más ligeros. No llevaba solo papeles en el bolso, llevaba una llave invisible. Esa que abre y cierra lo que de verdad importa. Regresé al taller del Centro Horizonte al día siguiente. Las mujeres me esperaban con sonrisas y murmullos curiosos. En la mesa reposaban fragmentos de vidrio de colores azules profundos, rojos intensos, amarillos como el sol de la tarde. Llevaba semanas trabajando en una pieza personal, una vidriera que había llamado en secreto Familia sin sombra. El diseño mostraba un árbol de ramas abiertas, cada hoja formada por un vidrio distinto. Ninguno perfecto, algunos con grietas visibles soldadas con plomo. En el centro, un círculo claro permitía que la luz atravesara sin obstáculos. Mientras soldaba los últimos bordes, las demás mujeres se acercaron en silencio. Sabían que aquella vidriera era más que un ejercicio, era mi testamento simbólico. «¿Por qué no disimula esas fracturas?», me preguntó Carmen, una de las más jóvenes, señalando una pieza azul que mostraba una línea de rotura evidente. Sonreí sin dejar de trabajar, porque las grietas no son vergüenza. Son la prueba de que seguimos en pie. Y la luz. Levanté la pieza hacia la ventana. La luz atraviesa mejor cuando ya no le temes a las grietas. El sol de la tarde entró por el círculo central, iluminando la sala con un resplandor limpio. Las mujeres aplaudieron suavemente, como si intuyeran que en ese instante yo cerraba un ciclo. Aquella noche, de regreso en mi casa, abrí la libreta de tapas duras donde había anotado cada humillación, cada préstamo temporal nunca devuelto, cada promesa rota. Escribí una sola frase: mi patrimonio ya no es su red, es mi cuerda de rescate. Luego me quedé mirando la vidriera terminada, apoyada contra la pared del comedor. El árbol brillaba en penumbra, las hojas de colores proyectando sombras suaves en el suelo. Pensé en Nicolás, en Amaranta, en lo que quedaba de ese naufragio. Pensé también en mí, en la mujer que por fin habías aprendido a firmar para protegerse, no para ceder. Y comprendí que mi herencia más grande no sería el dinero ni las casas, sino esa convicción escrita en plomo y vidrio, que una familia verdadera no necesita sombras para sostenerse. La luz atraviesa mejor cuando ya no le temes a las grietas. El mar de Cádiz tiene una manera particular de entrarle a una. No golpea, persuade. La primera mañana en mi piso pequeño frente al océano, abrí el balcón y dejé que la brisa me enredara el cabello. No había cajas amontonadas, pocas cosas elegidas, la mesa de madera, la tetera de siempre, una lámpara sencilla y apoyada contra la pared. La vidriera Familia sin sombra, aún envuelta a medias en papel burbuja, como si también ella estuviera estrenando vida. Salí a caminar sin prisa por el malecón. El rumor del agua me acompañó como un rezo. Llevaba solo un llavero con 2 llaves, la del portal y la de mi puerta. Ninguna llave ajena colgaba ya de mi cuello. Ninguna obligación disfrazada de cariño pesaba sobre mi pecho. Compré pan en una panadería chica donde la dueña, una mujer de manos harinosas y ojos brillantes,
Me dijo buenos días con ese acento que se canta. Me senté en un banco a mirar cómo los niños corrían tras una pelota. Y pensé que había tardado demasiado en llegar hasta ese banco, pero había llegado. Al volver, el teléfono vibró sobre la mesa. Nicolás. Perdón, podemos hablar. Me quedé un momento mirando la pantalla. No sentí rabia. Sentí un cansancio antiguo. Y por debajo, una ternura que ya no mandaba. Abrí el cajón. Saqué una tarjeta de un terapeuta familiar que me recomendó el padre Eugenio. Le tomé una foto y la envié. Si quieres hablar, empezá por aquí. Nada más. No añadí reproches ni promesas. El silencio no era venganza, era línea de cuidado. El celular vibró un par de veces más. Te juro que voy a cambiar. No me dejes fuera. No respondí. Cerré el cajón. Mi paz no podía seguir atada a sus intenciones. Los días comenzaron a tener un ritmo propio. Por las mañanas trabajaba en el taller del Centro Horizonte y por las tardes caminaba hasta el mercado a comprar naranjas y un poco de pescado. El piso olía a sal y a limón. Volví a escuchar música mientras cocinaba. Esos boleros viejos que conocí con mi marido. Y por primera vez en mucho tiempo, me descubrí tarareando. A veces me sorprendía Fels hablando sola, diciéndome, «Mira dónde estamos». Ercilia. Entera. Con Inés hablábamos todas las semanas por teléfono. Ella celebraba mis silencios más que mis palabras. «Ponte el sol en la cara todos los días», me decía, como si allí estuviera escrito el tratamiento completo. Y tenía razón, el sol te escribe por dentro cuando lo dejas entrar. En Horizonte propuse algo que me venía bullendo desde el día que firmé el fideicomiso con cláusula candado. Reuní a las coordinadoras y a las mujeres del curso y les hablé de una beca pensada para mujeres mayores, víctimas de abuso financiero, para que pudieran cursar talleres, asesorarse legalmente, afrontar trámites, pagar pasajes o comidas, lo que hiciera falta para volver a ponerse de pie. Lo llamamos Beca Vidrio Vivo. El nombre nos hizo reír. El vidrio, cuando se quiebra, corta, pero si se suelda con paciencia, brilla. La primera subasta la hacemos con su vidriera, propuso una de las coordinadoras, señalando, familia sin sombra. No supe si me daba pudor o orgullo. Acepté. Organizamos una jornada abierta. Colgamos la pieza en el salón principal y la luz del mediodía la atravesó como si la hubiese estado esperando. Vinieron vecinos, artesanos, 2 periodistas locales que sacaron fotos y preguntaron por la historia detrás del diseño. No conté los detalles sucios. Conté lo necesario, que hay sombras que son decisiones, no destinos, y que a cierta edad una comprende que el respeto se firma primero en el alma y recién después en un papel. La subasta fue silenciosa, con paletas improvisadas y sonrisas tímidas. Una pareja de maestros se enamoró de la vidriera y la llevó para su casa frente a la plaza. Cuando firmaron el recibo, sentí una emoción rara. No era desprenderme, era ver cambiar de manos la luz. Con lo recaudado, abrimos oficialmente la beca y entregamos 3 ayudas esa misma semana a Tiana y Rosalba, que necesitaba pagar una consulta con una abogada. A doña Clotilde, que llevaba meses sin animarse a denunciar la tarjeta que le vaciaba un sobrino. Y a Meritzel, que quería empezar un pequeño taller de costura para sostenerse sola. Las 3 lloraron. Yo también. Pero de una manera distinta, como si las lágrimas se hubieran pasado de lado. Del lado del alivio. Una tarde, Rauda apareció por el taller con una bolsa de tela. Traía pan y una botella de aceite de oliva. Nos sentamos en la escalera y comimos casi en silencio. Al despedirse, me dijo, no fue solo una venta. Ercilia, fue una maniobra de vida. Su frase me acompañó el resto del día como una música bajita.
Cayetano envió un correo breve. Sigo el rastro por si intentan movimientos nuevos. Nada sin su firma pasará. Y don Leandro me llamó para confirmar que el fideicomiso funcionaba como un reloj suizo. Me habló de plazos y recursos, de cómo ciertas puertas legales tardan en cerrarse. Pero cierran. Agradecí sin hacer demasiadas preguntas. Confiaba, por fin, en las personas correctas. A veces, por la noche, me descubro mirando el mar como quien lee. Las olas traen y llevan cosas. Pero a la orilla solo llega lo que puede quedar. Pensé en Nicolás y en Amaranta. No los odié. El odio es una hipoteca cara. Te cobra intereses en el cuerpo. Lo que sentí fue distancia. Una distancia limpia, como la que hay entre el vidrio y la luz se tocan, pero no se lastiman. El celular volvió a vibrar una semana después. Otro mensaje de Nicolás. Estoy yendo al terapeuta. Si querés, te envío el comprobante. Sonreí, sin responder. No necesito comprobantes. El cambio real no cabe en una foto. Me bastaba con saber que... Tal vez... El primer paso ya no lo daba yo. Colgué en el comedor una fotografía del taller. Todas las mujeres juntas. Manos levantadas sosteniendo pequeños fragmentos de color. En el borde del marco escribí con marcador. Nosotras también firmamos con vida. Al atardecer, el sol atravesó el cristal de la ventana y se dibujó el árbol de familia sin sombra sobre el piso. Como si no se hubiera ido nunca. Me quedé en silencio, escuchando mi respiración. Me di cuenta de que ya no esperaba un sonido del otro lado del teléfono para estar en paz. Esa noche, preparé té y me senté así a escribir en la libreta de tapas duras. Anoté: no es venganza, es renacer. Y debajo, lo que ya sabía desde hacía tiempo, pero recién ahora podía pronunciar sin que me temblara la voz. Estar sola es mejor que ser usada. Y el silencio, cuando llega a tiempo, también grita. Dormí con la ventana entreabierta. El mar, generoso, entró a velar mi sueño. A la mañana siguiente, un correo del despacho de don Leandro se coló entre recetas y avisos de la parroquia. El juzgado notificaba que el colegio notarial abría expediente contra Mencía Oñate. Leí la nota 2 veces y sonreí. El vidrio ya no se corta sobre mí.